Bien, sigamos viendo el tema de los operadores y veamos algo más sobre la asignación. Yo puedo inicializar una variable. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo asignarle un valor al mismo tiempo que la estoy declarando. O sea, puedo declarar y asignar al mismo tiempo. A eso se lo llama inicializar una variable. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un ejemplo concreto y fácil de ver, que es el siguiente algoritmo de promediar. Yo pido ingresar tres notas y calculo el promedio de esas tres notas. Entonces, veamos qué ocurre cuando quiero hacer este algoritmo. ¿Sí? Ahora vamos a poner ingrese nota 1. ¿Sí? Como esto yo lo voy a repetir tres veces, ¿sí? Voy a primero hacer esto y ahora voy a hacer... la nota no dice nada, pero supongamos que son notas enteras. Habitualmente uno se saca un 6, 7, 8 o 9. ¿Sí? No es muy... o 10, entre uno y 10, digamos. Nota 1. ¿Sí? Nota 1, nota 2, nota 3. ¿Sí? O podría haber escrito nota directa. Ahí está. Nadie les cobra las letras de más cuando nombran variables. Ok, y lo que me falta hacer ahora es los seins correspondientes. Bien. Entonces ya pedí ingresar las tres notas. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el promedio. ¿El promedio qué es? La nota 1 más la nota 2 más la nota 3 dividido la cantidad de notas, que en este caso son 3. Entonces, así calculo el promedio. Si, bueno, si son estudiantes, fueron estudiantes, lo que sea, saben que cuando uno calcula un promedio, ese promedio es usualmente, sobre todo si es un número, si estoy dividiendo por 3, es muy probable que me quede un número fraccionario que sea 0,33 o 0,66. Entonces, necesariamente, el promedio va a ser un doble, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a calcular? Y bueno, tengo que hacer la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Todo eso dividido 3. Bien. Y ahora vamos a empezar a ver algunas cositas. Promedio. Promedio. Cosas que por ahí son inesperadas. Ahí está. Perfecto. Entonces, veamos. Digamos que soy un alumno muy del medio, digamos, del regular. Entonces me saqué un 6, un 5 y un 6. Haciendo una matemática rápida, ¿sí? 6 más 5 más 6 son 17. 17 dividido 3 debería darme un 5,66. Y me olvidé un endline. Pero acá ya podemos ver que me dice que mi promedio es 5. Así que acá ya tenemos un problema. ¿Sí? ¿Qué pasó con la computadora? Se rompió la computadora y calcula mal las divisiones. En realidad, lo que está ocurriendo acá, ahí está, para que lo vean un poquito mejor, ¿sí? Lo que ocurre acá es que la división, ¿sí? La barra, se fija cuando se compila el programa de C o de C++, se fija qué es lo que está dividiendo, ¿sí? Porque como se usa el mismo operador para las divisiones entre enteros y las divisiones entre puntos flotantes, eh, entonces el compilador se fija qué es lo que está dividiendo. Entonces dice, a ver, nota 1 es un entero, lo sumo a otro entero que es nota 2 y lo sumo a otro entero que es nota 3. O sea que el resultado es un entero. ¿Sí? La suma de tres enteros es un resultado entero. Entonces, todo esto, lo que está entre paréntesis, da un número entero. Está el operador de división, entonces se fija a ver y dice 3. 3 es un entero. Entonces, si yo divido la nota 1, divido el resultado de nota 1, 2 y 3, que es un entero, dividido un entero, entonces esto es una división entera. Eso es lo que supone el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje dice hay dos enteros en ambos extremos, esto es una división entre enteros. Las divisiones entre enteros no dan con decimales, dan con restos, ¿sí? Volviendo a la primaria. Cuando uno divide, no sé,
5 dividido 3, el resultado es 1. Resto 2. Entonces, las divisiones entre enteros dan un resultado entero. ¿Cómo podemos hacer para que este entero, que se guarda después en un double, pero que el resultado es entero, cómo lo podemos hacer que decirle o forzar al compilador, decirle, che, en realidad esto es una división entre puntos flotantes, ¿sí? Entonces, para hacerlo, podemos obligar al compilador a dividir por un double. Entonces, un entero dividido un double es una división, el compilador interpreta que es una división entre doubles. Entonces, ahí sí, si yo corro esto y vuelvo a poner lo mismo, ¿sí? 6, 5 y 6, ahora sí da ese 5,6 periódico, ¿sí? O 5 y 2 tercios, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos ver cómo funciona esto. Eh, en el próximo video les voy a mostrar cómo hacemos la división entera y qué pasa con el resto de la división.